vamos a pasar a la siguiente invitada con la que vamos a tratar un tema también que es vital, relacionado muchísimo con el anonimato, que es el tema de la identidad digital en redes. Voy a añadir al stream, es Selva Orejón, ha estado también con nosotros en varias twitcherías. Selva, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Estaba viéndote, bueno, voy a soltar el secretito, Selva, estaba escribiéndonos por un chat que tenemos aquí en la plataforma diciéndonos que no podía estar más de acuerdo con lo que estábamos comentando, que es que al final hay mucho de lo que hablar en esto y en realidad son cosas en las que no podemos no estar de acuerdo realmente, de una manera u otra. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Selva. Estaba comentando que contigo precisamente has estado en alguna twitchería con nosotros hablándonos precisamente de identidad digital, hablándonos de por qué nos tiene que importar cómo se nos vea en redes sociales y al final esto tiene una relación muy, muy, muy directa con el tema del anonimato. Contigo hemos tratado hace poquito también el tema de la identificación en redes sociales. No hablo de yo ser Nayara Bello en Twitch o yo ser Nayara Bello en Facebook, sino yo ser realmente quien digo que soy en las plataformas, ¿no? Y aquí el problema que tenemos es que no hay, igual que no hay un consenso, igual que no hay una regulación con la que podamos contar con el tema que hemos estado hablando con Yolanda y con Javier, tampoco lo hay en temas de identificación en redes. Es decir, no hay una forma en la que yo pueda decirle a la plataforma que soy quien soy y que eso sea válido, ¿no? Hay algunas, como Instagram, Tinder, que ahora están empezando a meter diferentes métodos como, bueno, vale, enséñame tu DNI, bueno, vale, sácate una foto con mi DNI, bueno, vale, hazme un vídeo selfie de tu cara y así yo te tengo fichado por si acaso pasa algo. Tengo un equipo de personitas que lo puede comprobar. Sí. ¿Por qué ninguno de estos métodos funciona? ¿Por qué no se está estandarizando ninguno de estos métodos para comprobar nuestra identidad? Muy bien, pues lo primero de todo, totalmente de acuerdo contigo con lo que estabas diciendo respecto de Javier. Yo estaba fascinada y estaba como, no, que no se acabe, porque me encanta la forma en la que aborda su temática. A lo que acabas de decir ahora, totalmente de acuerdo. Se han probado diferentes metodologías, pero en el fondo siempre está el humano, siempre está la picaresca del humano. Entonces, claro, entre que tecnológicamente es muy difícil de poder coordinar estas diferentes formas de tratar de autentificar a ese usuario, por otro lado, además, también hay una situación en la que eso puede ser manipulable. Por ejemplo, un caso súper claro, Badoo, ya no se utiliza tanto, pero con una compañera que es periodista hemos hecho un libro sobre dating en pandemia. Y justamente en el capítulo en el que nos encontrábamos con la situación en la que había un montón de usuarios falsos entendidos, no solo que su identidad analógica no corresponde con la identidad digital, sino que muy probablemente tiene 3 o 4 perfiles y evidentemente estaría incumpliendo las de participación en esa comunidad. Con lo cual, ¿qué es lo que te piden? Vale, pues una fotografía o un vídeo algunas veces en la que tú tienes que ir moviendo tu cara, vas haciendo diferentes acciones de lo que te van diciendo. Pero ¿esto te garantiza que no esté manipulado o que esa persona no haya accedido de forma no autorizada al DNI de otra persona? No. Es que no se puede, porque en el fondo el que hay detrás siempre es el humano. Luego están las plataformas de formación, que el otro día, por ejemplo, me estaba ofreciendo una empresa una forma de poder incluir un patrón biométrico, pero es que también es manipulable. Entonces aquí es que es muy complicado, ¿eh? Con lo de poner una foto, por ejemplo, ¿no?, delante del móvil, que con eso lo desbloquee. Luego también está relacionado con el tema de la desconfianza ante entregar ciertos datos, ¿no?, que es lo que nos comenta aquí Bicholuni, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Si yo quiero mantenerme anónimo, ¿por qué tengo que darte un número de DNI cuando en realidad no está reflejado en ninguna parte, ¿no? Pero bueno, que yo lo veo más por ese tema, ¿no? Por como sí, la desconfianza y que somos bastante reacios a tener que dar ese tipo de datos con todo lo que nos encontramos a día de hoy, ¿no?, de casos de estafas y demás. Claro, es que tenemos motivos. Mira, un detalle, yo me fui con un compañero a Estados Unidos porque tenemos un problema muy serio con los testigos protegidos. Porque para que tú elimines información, por ejemplo, que esté indexada en Google, te piden una copia del DNI. Pero a ver, si es un testigo protegido, ¿cómo te voy a dar la copia del DNI? Es que es un poco complicado. Entonces, una de las cosas que nos decían es, no, tranquilos, es una plataforma segura, solo almacenamos el DNI durante un año porque legalmente tenemos la obligación de hacerlo. Muy bien, pero si han hackeado la base de datos de Facebook, la de LinkedIn, la de Promofarma, la de Phone House, o sea, es que está plagado
de bases de datos en las que además, aunque la información esté cifrada, hay un lugar en el que esa información aparece, con lo cual, ¿cómo no vamos a tener por lo menos la duda de entregar esa información? Es que, ¿no? Es que no hacerlo... Yo, por ejemplo, me siento súper insegura y ahora con el tema del pasaporte COVID entiendo, lógicamente, que se estén aplicando algunas medidas, pero por otro lado me genera una inseguridad muy grande. También es dependiendo un poquito de o sea, con qué objetivo, ¿no? Quiero decir, si estamos hablando de yo tener que identificarme ante una plataforma digital tipo un banco, alguna administración, yo es verdad que yo ahí no tengo problema con dar mi DNI. O sea, yo entiendo que a pesar de que me estoy relacionando en un espacio digital, yo tengo que identificarme de alguna manera. Y al final, si yo le doy mi DNI a una administración, esa administración va a tener mi DNI probablemente asociado a otras cosas. Por ejemplo, departamentos de sanidad, obviamente todo lo que tiene que ver con sanidad va a tener mi DNI, van a tener mis datos, todo lo que tenga que ver con Hacienda. Quiero decir que son al final espacios administrativos que ya van a tener mi DNI, que si no lo tienen porque se lo doy yo, lo tienen por otro lado, no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, tengo que darle mi DNI a Tinder, igual ya no me siento tan cómoda. Igual prefiero darme de baja de esa plataforma y utilizar otro servicio. O si tengo que darle mi DNI, no sé, a alguna página web que me pida para suscribirme a alguna cosa de estas, ¿no? Y que al final aquí tenemos que plantearnos para qué, o sea, en qué momento vamos a necesitar esa identidad. Yo creo que cuando surgen todas estas posibilidades de regulación, como hablábamos antes con Javier, que han propuesto diferentes grupos políticos, siempre están pensando, porque además siempre suele salir después de de un escándalo en Twitter o algo que les ofende muchísimo, ¿no? O sea, a lo mejor siempre estamos pensando en lo que va a hacer Twitter, o lo que va a hacer Facebook, o lo que va a hacer alguna plataforma digital de este tipo. Pero si yo meto una regulación de eso, es muy probable que me afecte a cualquier tipo de plataforma, a cualquier espacio en el que yo me relacione en Internet. A lo mejor tú tienes ese problema en Twitter, pero es que eso va a causar que yo me tenga que registrar para hacer una compra frente a Zara o a algún supermercado. Quiero decir que no es lo mismo, no podemos analizar los mismos espacios de la misma manera, ¿no? Mira, solo se me ocurre un poco relacionándolo, por ejemplo, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y con el tipo de, a ver, ¿cómo sería, no? Como la escala y el nivel de riesgo en función del tipo de dato. O sea, que no es lo mismo un dato de carácter confidencial que un dato de carácter privado, que un dato Entonces, ahí sí que es verdad que se podrían solicitar ciertas informaciones en función de lo arriesgado que sería el que se filtrasen esos datos. Pero a mí no me da más confianza, porque claro, yo lo veo desde el punto de vista de la inseguridad informática. Entonces, en el fondo, a ver, es que ya lo hemos visto, que se han filtrado plataformas que también son de carácter público, o incluso, bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Con el hackeo, por ejemplo, que ha habido después de un ataque de ransomware en una universidad pública o en una empresa privada o incluso en un organismo público. Entonces, yo creo que a pesar de no ser gran conocedora de, por ejemplo, la tecnología blockchain, pero sí que es verdad que en una parte quizás nos podría ayudar. Es decir, no entregar el dato de forma absoluta, sino una parte del dato como si fuese en token. Es decir, como una parte que sí que te está identificando, pero que no tienes la absoluta información de esa persona, por lo menos en lo referido a la identidad analógica. Porque si nos ponemos a plantear situaciones que nos encontramos, imagínate que se filtran las bases de datos en las que está no únicamente el número de DNI, sino el propio DNI. De ahí a que te pidan un crédito, que para mí sería lo menos grave, ahí ya te tienes que estar gastando un dineral en abogados, en procuradores, tiempo de tener que ir a un juzgado y que no tengas la desgracia de que tu DNI aparezca en yo que sé cuántos ficheros. Que es que esto está pasando, que tenemos clientes que les pasa. Porque en algunas plataformas les han solicitado el DNI y han palmado. Y hay bancos que han palmado también. O sea que... Aquí en el sí, esto que dices sería como el pseudoanonimato, ¿no? O sea, algunas técnicas que permiten mediante un hash, mediante lo que sea, tener la fehaciencia de la identidad, pero también tenemos que... Yo creo que quizá un poco el quid de todo esto está en limitar al máximo posible dónde tienes que dar esos datos, ¿no? Pensemos que, yo qué sé, si tú tratas con la agencia tributaria o algo así, ya no tienes que dar tu DNI, es que tienes que tener una firma digital para poder operar. O sea, la absoluta fehaciencia con tu contraseña, con tu huella y tal. Pero claro, determinar dónde sí y dónde no. El problema es como que ahora todo sí.
Y el problema con esto del anonimato y este tipo de prácticas que estamos viendo, que es que ya se trata como de, digamos, de capturar y de poder fiscalizar todo el tráfico que tiene todo el mundo, ¿no? Con lo cual es yo siempre lo digo, el guardia civil sentado en tu router con la libreta, apuntando las IPs a las que van, ¿no? Y eso es lo que no puede ser, como hemos visto ya antes. Sí. De hecho, abres un melón que es muy interesante. No solo a quién se le da qué cantidad de información, sino qué es lo que ocurre una vez esa información se ha filtrado. Creo que hay que subrayar mucho la responsabilidad que tienen los organismos, tanto públicos como privados, cuando ha habido una brecha de seguridad de esas características. La brecha de seguridad no es únicamente en el momento en el que ocurre, es que tú deberías de estar teniendo una monitorización continuada de dónde están las copias de esas bases de datos, porque así luego puedes solicitar que se eliminen, con lo cual por lo menos reduces la exposición al riesgo que pueda tener esa persona. Creo que eso nos ayudaría a que tuviésemos más confianza. Y luego, por otro lado, súper de acuerdo contigo en esto que apuntabas, a poder tener como una escala de entrega de información en función del tipo de necesidad que tenga esa plataforma. Totalmente de acuerdo. Y luego hay una cosa muy chula. Nosotros utilizamos una tecnología que lo que hace es poner un hash en cada uno de los documentos que salen, con lo cual tú puedes saber dónde se está reproduciendo ese documento, si se ha impreso, si se ha hecho, por ejemplo, una captura de pantalla, con lo cual tienes por lo menos la tranquilidad de que sabes por dónde está navegando esa información. Sí, o sea que cada fichero que salga esté individualizado y se puede... Sí, eso lo hacen ya con las películas y cosas de este tipo, ¿no? Con algún tipo de material que es peligroso o, bueno, dañino que se filtre. Totalmente. Luego el hecho, Selva, el hecho de, por ejemplo, utilizar, que hablabas antes de certificados o lo que decía Steph, de que para ciertas cosas tenemos una firma digital, utilizar métodos o tecnologías de ese tipo para todo Internet, ¿es posible? ¿Es algo que nos podemos plantear? Quizás para todo, no. Bueno, no, a no ser que sea de obligado cumplimiento, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, claro, es que son como dos visiones, ¿no? Yo tengo la visión de ciudadana en el sentido de que no me meto en según qué jardín, pero luego tengo la visión de directora de un branding en la que las problemáticas que nos llegan todas son muy complicadas. Es pues personas que les han suplantado la identidad, gente que le están estafando, personas que le están acosando, le hacen campañas de desprestigio. Entonces, ahí, claro, para mí sería un regalo que pudiésemos haber estado identificados como usuarios y dijesen, este es el señor Mariano que lleva 3 años acosando a esta mujer. Pero claro, vemos tantos casos que yo probablemente tenga ya la miopía de lo que vamos viendo a diario, pero yo me pongo en los zapatos de usuaria y digo, pues igual no me hace tanta gracia. Entonces, aquí pienso que no es posible hacerlo para todo Internet porque estamos hablando de la Surface, o sea, todo lo que nosotros podemos acceder en el que hay un registrador detrás. Pero no nos olvidemos que la Dark Web existe y que la mayor parte de todas las bases de datos que somos casi incapaces de poder identificar, primero aparecen en la Dark Web, con lo cual, no. La respuesta es no, no se puede. Para terminar, Selva, te quería hacer una pregunta que, bueno, si yo, por ejemplo, necesito denunciar a algún usuario, alguna usuaria anónimo o que al menos no dice quién es, no desvela su identidad en alguna red social, ¿qué mecanismos tengo para hacerlo? Más allá del típico botoncito de denunciar o de bloquear, que muchas veces las plataformas se lo quitan de encima con el puedes bloquear a esta persona para que... Y es como, no, pero es que no quiero bloquearla, es que quiero evitar que lo que me ha hecho a mí se lo haga a otra persona. Sé que tenemos mecanismos para denunciar a usuarios anónimos, pero bueno, ¿qué mecanismos tenemos ahora como personitas, más allá de como usuarios y usuarias, a denunciar este tipo de casos? Ole la pregunta, ¿eh? Ole. A ver... Aparte con el formato Grand Prix, que esto hay que hacerlo en muy poquito, en un par de minutos. Total. Vale, voy a tratar de ser incluso más breve. Tenemos dos formas. Tenemos lo que sería la denuncia social a través de la plataforma, que como tú apuntabas, podemos denunciar a esa cuenta o denunciar ese contenido. Y, por ejemplo, en Instagram, yo tengo la mano ya muy hecha a denunciar a usuarios o diferentes contenidos, y si os fijáis, desde hace unos meses, lo que te dice es, ¿quieres denunciar además todos los perfiles que se cree con, y ahora aquí hago un pequeño paréntesis, con esa tecnología de fingerprinting, es decir, con esa huella digital única que ese usuario ha utilizado para crear ese perfil? Sí que quiero.
que vendría... Que puede ser un email o un teléfono, entiendo, ¿no? ¿O cómo? Bueno, en este caso sería, por ejemplo, las medidas de la pantalla, el tipo de dispositivo, bueno, vale, la actualización de usuario tiene, aquello que no es visible, pero que esto es maravilloso, vaya. Pero ¿qué ocurre? Que si ese usuario, vamos a poner que forma parte de una red de bots que están automatizados para que vayan cambiando de huella de fingerprinting, pues malo. Y ahora tenemos la segunda parte, que es la legal, y esta sí que es jorobada, porque en España, todo lo que sean delitos, por ejemplo, de odio, claro, tú puedes denunciar el hecho, pero si no puedes identificar cuál es el usuario que hay detrás de ese nombre de usuario, pues es un problema, porque no puedes denunciar el hecho. Bueno, a Fiscalía sí, pero Fiscalía lo va a enviar a un cuerpo policial, el cuerpo policial se va a encontrar con la disyuntiva de que no saben a quién denunciar. Y ahora viene la última parte y es el colofón. Las plataformas sociales deberían de estar obligadas a que cuando les llegue una orden judicial contesten en tiempo y en forma cuál es la identidad técnica que hay detrás, para que luego la operadora telefónica te diga, pues esta IP, este día y a esta hora estaba contratada por este señor o esta señora. Pero la realidad es que ni siquiera en casos de homicidios, y lo digo con total conocimiento de causa, muchas veces no contestan, ni en tiempo ni en forma. Sin ir más lejos, no puedo decir el caso, pero bueno, da igual. Aquí en Cataluña, por un tema de parricidio, se le solicita una plataforma en el mes de agosto y todavía estamos esperando. O sea que quizá el problema más, el problema es más el hecho de que no se cumplan las leyes, sino de que no las tengamos, quiero decir, ¿no? Si se actuara con diligencia y tal, a lo mejor ya hay mecanismos para identificar gente, entendiendo también que esto va mucho más rápido y que, bueno, que es complicado. Sí. Yo haría 3 cambios, el de las propias plataformas sociales, el de la propia legislación y, evidentemente, que haya un poder ejecutivo que garantice que eso se está cumpliendo, porque si no, estamos fatal. Claro, que no hace falta actuar sobre lo que comentábamos antes del propio usuario. Pero hay que seguir denunciando, por favor, hay que seguir denunciando. Que sirve, exactamente. Que bueno, lo que decíamos antes, que es que no es actuar sobre el propio usuario, sino que los mecanismos funcionen bien cuando sea necesario hacerlo. No que tengamos que estar, digamos, vigilando a todos los usuarios, sino que cuando haga falta saber sobre uno, que sí que funcione el proceso que hay detrás para hacerlo. Ese es a lo mejor el problema. No. Sí, súper de acuerdo, pero yo apuntaría que si pudiesen utilizar algún algoritmo para que de forma preventiva y de forma cuantitativa pudiesen identificar comportamientos de algún usuario que puedan ser sospechosos, vale. Y os digo un caso en concreto. Pues es un jardinaco, ¿eh, Selva? Es un jardinaco. O sea, tremendo. Pero con los temas de suicidio, por ejemplo, Facebook lo está aplicando y está funcionando. Ellos dicen, bueno, que analizan las publicaciones para ciertos casos. Lo que se comenta y demás. Pero bueno, al final yo también sí que lo veo como un jardín bastante grande porque se vuelve a aplicar esa parte preventiva, que es lo que a mí me asusta un poco, ¿no? Hay que mirar todo por si acaso. Esa es la parte que a mí me da un poquito más de yuyu, por así decirlo. Selva, pues millones de gracias por todo esto que nos has comentado. Nos encanta que estés en la Twitchería, más que nada porque siempre traes como ejemplos muy prácticos con los que podemos ver las cosas que comentamos, que hay veces que, aparte del debate, el tema de los ejemplos está muy bien, ¿no? De a qué nos enfrentamos en la vida real. Así que te agradezco muchísimo que te hayas pasado este ratito y sabes que te volveremos a invitar a malditas Twitcherías siempre que sea posible. A vosotras, mil gracias. Chao, Selva, muchas gracias. Chao.